Buenas tardes. Cuando se presentó el tema de estas jornadas, pensamos inmediatamente en recoger algo que llevamos con tiempo sobre la mesa, que es la arquitectura de los depósitos de agua. ¿Mm? Los depósitos de agua o torres de agua poseen una forma determinada en gran medida por la función que realizan. ¿Mm? Debido a su altura y a su esbeltez, se convierten enseguida en hitos sobre el paisaje. Y enseguida parece inevitable pensar en las fotografías, el gran número de fotografías que realizó el matrimonio Betcher, donde además le situaban con una denominación muy concreta a estos artefactos, que era la de esculturas anónimas. Aislados del entorno, centrando su mirada en sus formas esenciales y mostrando su apariencia en conjuntos visualmente coherentes, se transforman en objetos de contemplación estética. En los años 80 del siglo pasado, el matrimonio Betcher tenía ya una trayectoria reconocida en Europa, pero no lo era así en Estados Unidos. De hecho, el primer libro que se publica sobre su obra en Estados Unidos es el de los depósitos de agua, es Water Towers. Un libro que además incorpora un texto introductorio del historiador y crítico de la arquitectura Rainer Banham. En este libro, Banham dice: sobre todo, manifiestan el ingenio humano y una inventiva casi inagotable. Prácticamente todos los materiales estructurales conocidos en las economías industriales, desde la madera y el ladrillo hasta el hormigón pretensado y el acero, han sido utilizados. Y prácticamente todos los sólidos regulares conocidos en la geometría platónica se han erigido contra el cielo para nuestra admiración atónita. Para Banham, estos artefactos poseen una racionalidad puramente instrumental. ¿Mm? También añade en el texto: la propuesta, aparentemente simple, por no decir simplista, de mantener una masa de agua útil a una altura conveniente sobre el suelo con una economía razonable de medios, ha demostrado ser susceptible a casi tantas formas de satisfacción como talentos humanos involucrados en el problema. Bien, aunque los depósitos en altura ya existían antes de la revolución industrial, es a partir de ese momento, con el desarrollo de la máquina de vapor, cuando tienen una cuando se empiezan a realizar más número de casos. Como la succión y el bombeo no eran constantes dentro de las redes de distribución, aparecen las primeras torres de agua. Y a la hora de darle forma a estas torres de agua, pues se utilizan recursos historicistas. Podemos ir por una avenida de Estados Unidos y encontrarnos una columna clásica, como la que tenemos en la imagen de la izquierda, o en otra avenida, en este caso de Chicago, una torre recubierta de un ropaje historicista, de mezcla de varias épocas, más bien ecléctica, que contiene en su interior una de estas torres de agua. Luego aparece la incorporación del tanque, y con eso ya se resuelven todas las funciones que tiene el depósito en altura. Y al mismo tiempo ofrece al proyectista el diálogo entre las dos partes esenciales. Por un lado, el contenedor de agua elevado y por otro, la estructura que lo soporta, la estructura que lo sostiene. Entre los primeros ejemplos del siglo XX tenemos aquí dos casos: el de la izquierda en Alemania y la derecha en Dinamarca, que se presentan también recurriendo a arquitecturas historicistas. El primero, si obviamos la columna de soporte, pues se presenta como un templete, con su linterna incluida. El segundo nos quiere recordar pues, a una torre fortificada, una imagen medieval. Si ya avanzamos en la fase fundacional del movimiento moderno, que es donde nos vamos a centrar en nuestra presentación, podemos encontrar ejemplos como esta torre de agua en Holanda, proyectada por el arquitecto Jos Wilders en 1926, y donde los volúmenes principales del depósito y el soporte se acompañan de otros menores que contienen las escaleras y se conectan por la parte superior del depósito. Utiliza un cerramiento de ladrillo que, por las formas, por el estilo, por el lenguaje utilizado, se quiere emparentar con otras obras de la Escuela de Ámsterdam. En ese sentido está muy próximo a los edificios, por ejemplo, racionalistas de viviendas que se producen en la misma época. Si llevamos a obras paradigmáticas del movimiento moderno, nos vamos a encontrar que algunas de ellas poseen también un depósito de agua. Este es el depósito del Sanatorio Antituberculoso de Paimio, una obra de Álvar Alto del año 1932, donde el depósito aparece en una posición singular.
El depósito se sitúa en la chimenea. Por lo tanto, la estructura de la chimenea se aprovecha para expulsar el humo lo más alto, alejado del hospital, y al mismo tiempo para sostener el tanque de agua. Esa solución también la va a utilizar otras de las obras clave del movimiento moderno. A la izquierda tenemos el Sanatorio de Paimio, que veíamos en la imagen anterior, y a la derecha otra de esas obras paradigmáticas, como es la fábrica Fagus, proyectada por Walter Gropius y Adolf Meyer en Alfeld, en Alemania, y donde vuelve a aparecer la misma posición del depósito, el depósito colocado en torno a la chimenea principal del conjunto. Además, en la fábrica Fagus aparece como una función adicional, más representativa, que es colocar el logotipo de la empresa. Tres funciones condensadas en la misma arquitectura, en el mismo artefacto. Si avanzamos un poco más dentro del movimiento moderno y ya lo vamos llevando hacia la revisión que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50, encontramos otros ejemplos significativos. Este es el depósito de los laboratorios Bell en Holden, en Nueva Jersey, que proyecta Eero Saarinen en 1957. Aquí el depósito se coloca como un elemento anunciador del conjunto, una instalación fabril, una instalación horizontal principalmente, y frente a eso, en la entrada, el gran depósito que anuncia todo el conjunto. A la hora de diseñarlo, el arquitecto pues tiene una referencia clara a algo que había sido inventado dentro de esos propios laboratorios, como era el transistor. Entonces, esa imagen del depósito que nos quiere recordar, el artefacto grande que nos quiere recordar a un artefacto muy, muy pequeño, con una relación que se había producido en esas mismas instalaciones. También se quiere ver pues, un poco una visión pues, más de ciencia ficción, más de nave espacial, más como un objeto que evoca muchas cosas. De hecho, supongo que si les suena una serie de televisión reciente que se llama Separación, Severance en inglés, que está rodada en esos laboratorios y donde el depósito también se utiliza como uno de los elementos más evocadores que aparece dentro de la ficción, ¿no? Se mantiene también como ese elemento industrial que anuncia el conjunto, simplemente variando el logotipo y sustituyéndolo por la empresa ficticia, que aparece en la serie. Siguiendo este análisis, bueno, vamos a ir viendo básicamente cómo cada arquitecto va llevando su lenguaje y su arquitectura a los depósitos y como vemos, vamos a ir leyendo también pues, la historia de la arquitectura en estos elementos en concreto. Este ejemplo es de Hudson. Hudson, que le gusta enseñar la estructura, pues diseña un depósito con tres patitas de apoyo a modo de las torretas piramidales que se emplean en el balizamiento marítimo, a modo de una tipi indio, pues, con los tres apoyos mínimos que se necesitan para sostener. Y el tanque tiene una solución muy diferente a las que veíamos porque es, bueno, la torre se va estrechando hacia arriba, el tanque se va ensanchando hacia abajo un poco de manera inversa a como los tanques anteriores que hemos visto. Y bueno, es casi un rara avis en este sentido y con los que veremos después. Geométricamente se lee muy bien esa especie de pirámide, los tres apoyos y en el tronco central la tubería y la escalera de caracol. Otro ejemplo que tenemos después pues, es de los Smithson. Los Smithson en una escuela situada en Hunstanton, en Inglaterra. Bueno, la arquitectura de los Smithson es de sobra conocida y ellos integran el depósito de esta manera en su edificio, lo colocan sobre una de las entradas del edificio y aprovechan el elemento, todo el simbolismo que puede, o sea, toda la funcionalidad que puede tener ese elemento, lo aprovechan para simbolizarlo, para simbolizar la entrada, para hacer un elemento de reclamo. Y muestran la sinceridad y la materialidad constructiva del edificio y sus instalaciones en la torre de agua. Es una caja negra, potente y abstracta, que junto con la chimenea de ladrillo actúa como pieza referencial dentro de la trama de la escuela. A mí me recordaba, pues bueno, recién salido de la carrera, diseñando en el estudio de mi maestro Mariano Sánchez, la atención que él le prestaba a las chimeneas. Y recordé esto cuando él me decía algo a lo que no prestabas atención, uno también enseñó en la carrera, y él siempre me recordaba, la chimenea es un elemento estético de primer orden. Además es un elemento elevado, pues ahí tenemos un ejemplo pues parecido. Más cercano a nosotros, en Luarca, tenemos otra torre de agua que abastece unas viviendas
bueno, viviendas de camineros que le llaman, es un parque de mantenimiento vinculado a la carretera nacional. Esas viviendas para los obreros necesitaban presión de agua y se diseña este depósito elevado, incluido dentro del proyecto, y en este caso es el arquitecto Cubillo, autor de estos poblados y muchos otros poblados. Concretamente en Asturias tenemos varios ejemplos de ellos. Este es en la Ronda en Luarca y bueno, esta es una estructura más sencilla, un tanque cilíndrico sostenido por 6 pilares de hormigón que lo rodean. No se aprecia mucho en la foto, pero bueno, todos los elementos que componen el depósito no está precisamente bien resuelto, como veíamos en otros, lo que es la subida y la bajada de agua. Si nos fijamos y sintetizamos estos depósitos, básicamente tienen 4 elementos. El depósito, la estructura que sostiene el depósito para que esté elevado, las tuberías por las que sube el agua y por las que baja después ya para acumular esa presión, y el acceso. Bueno, en este caso, el último elemento, que son las tuberías, pues se ven un poco puestas sin integrar, son unas tuberías normales de PVC, Uralita probablemente. De esta misma época, también, bueno, aquí cerca, pero bueno, ya en Galicia, Tenreiro, en Chantada, en un poblado vinculado a la presa de Belesar, una situación de tanto tipológica como de la época de la anterior. El poblado para los trabajadores de las presas, pues necesita de este depósito y lo ejecuta de esta manera, con un vaso, ya con forma de vaso más ancho arriba que abajo, y lo sostiene sobre esas 3 pilastras, bueno, con esa forma más dinámica que se van curvando y con el elemento de bajada de agua por el centro. También en Galicia, en las proximidades de La Coruña, en el complejo de Fricosa, en la Ría del Burgo, diseño de Domingo Tabullo Domínguez, que bueno, fue un arquitecto que hicimos el año pasado una ponencia acerca de él, también un arquitecto muy expresivo, muy amante de mostrar la estructura en sus edificios, de mostrar cómo funcionan, cómo se mueven las cargas del edificio y de que la estructura sea el principal elemento expresivo del edificio. Pues realiza esto, que también lo sitúa en la entrada, está en la zona de entrada de todo el complejo, y lo utiliza también como elemento anunciador, porque además la fábrica se sitúa en una cota más baja y entonces la propia posición topográfica ya se aprovecha para elemento de reclamo de la fábrica. Más adelante, y esto ya más lejos de aquí, en Kuwait, en el gobierno de Kuwait necesitaba, bueno, el crecimiento de la población y demás, necesitaba abastecimiento de agua, encarga a una empresa sueca el desarrollo de un sistema de suministro, y el arquitecto sueco Sung Lindström realiza estos, no es uno solo, es un complejo de depósitos, y bueno, se vuelve un poco a la forma geométrica básica, que en planta se lee ese triángulo equilátero, en los vértices hay depósitos, en los centros de los lados también hay depósitos, y juega con altura distinta de cada uno de ellos, pero bueno, dar ese dinamismo. Este modelo de depósito se ve por aquí en Asturias, yo creo que tenemos varios, y esto nos recuerda, bueno, a Frank Lloyd Wright, la fábrica Johnson, estos elementos orgánicos que no sé si es el caso, pero bueno, que posibilitarían ir creciendo, ir añadiendo más depósitos a modo de bosque, por ejemplo. Y una cosa como más también en Kuwait, esto ya se nos parece más a Kuwait, una cosa más futurista, un diseño totalmente distinto. Como veíamos, cada arquitecto lleva su lenguaje a su proyecto y bueno, en este caso, bueno, también se puede entender la estructura, es como una esfera pinchada por esos pinchos que donde van los elementos funcionales, escaleras y demás. Y pues ese balón que es el que contiene el depósito de agua. Esto ya es un poco posterior, del año 76, por la arquitecta Malene Born. Y bueno, aquí se aprovecha la torre esta que tiene como 2 bolas, la parte de arriba se aprovecha como un restaurante panorámico. Vale. Recurso también, bueno, que podemos ver pues, aquí cerca también en el Niemeyer, aprovechar esas vistas y esa parte más alta del elemento como, bueno, aprovechar las vistas al estar elevado. Y finalizamos con Álvaro Siza, que también lo hace todo bien, pues también los depósitos de agua.
¿vale? Entonces él llevó su lenguaje a este depósito del agua y lo sintetizó en un cajón. De una de las esquinas de ese prisma baja un pilar y del centro en el otro lateral baja un tubo por donde va la tubería y las escaleras. Es una resolución perfectamente abstracta de los cuatro elementos que veíamos antes, sintetizados en esas tres piezas, y unos tirantes que unen las dos piezas verticales. Es de suponer, bueno, por temas estructurales, que precisa ese arriostramiento. Esta simetría lo singulariza frente al resto de depósitos, ¿vale? Y lo singulariza mucho respecto al paisaje horizontal donde se sitúa y al resto de edificios del campus universitario, algunos de los cuales diseña el mismo y se convierte, bueno, como veíamos en todos los casos, como un elemento referencial esencial para la orientación de los usuarios. Y como conclusión, bueno, los depósitos o torres de agua concebidos inicialmente como infraestructuras básicas han sido objeto de evolución significativa en su tratamiento arquitectónico. Hemos visto la historia de la arquitectura desde el elemento disfrazado de columna, cuando nos daba miedo enseñar las nuevas estructuras, el acero, el hormigón, etcétera, hasta toda la riqueza expresiva que pueden tener. Más allá de su función inmediata, varios ejemplos a lo largo del siglo XX demuestran que estas esculturas anónimas pueden trascender a su utilidad inmediata y convertirse en referentes formales, bueno, en hitos en el paisaje. Y bueno, son un ejemplo de que la forma sigue la función o todo lo contrario, ¿no? Vamos como en las épocas distintas de la arquitectura se fueron utilizando de una manera o de otra. Y nada, y también hacer referencia a cómo la fotografía en este caso ayuda, bueno, a descubrir, a identificar o a poner en valor estos elementos. Y ya hemos terminado, ¿verdad?